pantalla no se puede. Seleccione ventana pantalla. A ver si. Ahí está apareciendo algo o no. Por ahora no. Por ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ven que lo voy a agrandar. ¿Dónde está esto? A ver, sí, como en otras computadoras, no. Bueno. ¿Alguien se le ocurre? Pase de diapositivas. A ver, porque vieron que este no es el programa usual. Iniciar presentación. Ahí va. Bien. Bueno. Entonces, ¿lo ven bien? Porque yo ahora a ustedes no les veo. Entonces, Te vemos bien, cualquier cosa yo te aviso. dale. Bueno, como saben, el título de esta presentación es Criminalización, Utilitarismo o Multiculturalismo, discursos sobre migrantes en Argentina. Y lo que les quiero presentar es básicamente mi proyecto anterior de investigación, o sea, un proyecto que terminé hace más o menos un año, porque, bueno, después, si queda tiempo y quieren, podemos charlar del proyecto nuevo, pero es un proyecto que es nuevo, que tiene una pata etnográfica, que eso hace a veces que lleve más tiempo llegar a resultados, entonces está como más en pañales. Así que el proyecto anterior que estaba basado en representaciones migrantes, y ahí puse todos los objetivos, pero básicamente se trata de ver representaciones sobre migrantes en el discurso público, en el discurso sería político, legislativo e institucional en Argentina entre el 2003 y el... Bueno, ahí dice 2017, pero no, es 2019, o sea, abarca hasta el final de la presidencia de Mauricio Macri. ¿Sí? Y un poco el recorte temporal tiene que ver con dos motivos, digamos. En primer lugar, el discurso sobre migrantes de los años 90 ha sido estudiado mucho más, es decir, hay mucho producido al respecto, entonces, bueno, no tenía tanto sentido seguir por esa línea, pero además en el 2003 se sanciona la nueva ley migratoria, lo cual es un hito bastante importante porque hasta fines del 2003 seguíamos con la misma ley migratoria de la dictadura, que de hecho se conocía como Ley Videla. Entonces, en el 2003 se sanciona la nueva ley migratoria, que es una ley considerada muy progresista, y una de sus particularidades es que justamente define a migrar como un derecho humano. Y si bien en algún momento aparece alguna expresión del tipo ilegalidad de permanencia, el foco está puesto no en la legalidad o ilegalidad de los migrantes, sino en su condición de regularidad o irregularidad, ¿sí? Porque de lo que se trata es justamente de fomentar la libre circulación de las personas y en todo caso ayudar, dar mecanismos que permitan regularizar la situación de las personas que entraron de manera irregular al país. Y además garantiza el acceso a una serie de derechos básicos para los migrantes sin importar su condición de regularidad. Es decir, por ejemplo, en Argentina cualquier migrante, no importa de qué manera entró al país, si tiene en orden sus papeles, puede acceder a la escuela, puede ser inscripto en la escuela, puede recibirse, por supuesto también con respecto al acceso a la salud y a otros servicios sociales. En ese sentido, esta nueva ley marcó como un cambio y a mí lo que me interesaba ver es entonces, sí, a partir de los cambios de gobierno y el cambio en la legislación, había un cambio discursivo con respecto al discurso de los años 90. El discurso de los años 90 básicamente se caracterizaba lo que podríamos llamar el discurso dominante por
una criminalización de los migrantes, es decir, asociar a los migrantes con la delincuencia, y al mismo tiempo, y paradójicamente, asociarlos con la falta de trabajo. Es decir, se los colocaba como chivo expiatorio de la crisis económica y se los culpaba los argentines no pudieran conseguir trabajo. Entonces, me interesaba ver si se había producido algún cambio discursivo a partir de la nueva ley. Además, este recorte del corpus me permitió hacer otras comparaciones que vamos a ir viendo cuando presente los resultados. Me permitió, por ejemplo, comparar entre presidentes de distinto signo político, es decir, el discurso de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández versus el de Mauricio Macri, pero también me permitió, por ejemplo, ver qué pasaba con dos presidentes del mismo signo político, pero que presentan otras diferencias, por ejemplo, de género, es decir, ver si hay diferencias en el discurso de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández. A ver, paso. Bien, el corpus está compuesto por discurso político, ¿sí? Perdón, Ro, te interrumpo porque creo que no está pasando las diapositivas. Esperen. Yo no lo veo, por lo menos, pasar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora ven? Entonces, perdón. Entonces, aunque quede más feo, no lo voy a poner pantalla completa. Porque a veces eso se complica y hace que... Así que... Dale. Entonces, claro, yo estaba mostrando acá los objetivos que, de cualquier manera, yo les decía, estos objetivos generales no... Lo importante es que son representaciones sobre migrantes entre el 2003 y el 2019. Acá está el recorte temporal y el tema del corpus. Además del discurso político, analicé para las presidencias kirchneristas el discurso de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿sí? Acá, un par de volúmenes que sacaron que se llaman Nosotros los que vinieron, testimonios de vida de inmigrantes, y también analicé el DNU que sancionó Mauricio Macri en el año 2017. ¿Sí? El marco teórico desde el que parto es el análisis crítico del discurso, que es una corriente teórica que lo que plantea es partir de problemas sociales, ¿sí? O sea, no partir de un problema lingüístico, sino partir de un problema social para ver cómo funciona el lenguaje en uso en ese problema con respecto a la producción, reproducción o cambios en las formas de dominación. El análisis crítico del discurso considera algo que en realidad va para cualquier discurso científico, pero esto a veces se trata de ocultar, que es que la ciencia no es neutral, ¿sí? La ciencia es siempre política, siempre hay compromisos o intereses, pero lo que le interesa al análisis crítico del discurso es que eso sea explícito, ¿sí? Entonces, explicitan la imposibilidad de objetividad o neutralidad y se construyen como investigadores comprometidos que explicitan desde dónde están hablando. Dependiendo del autor, a veces explicitan más su posicionamiento, si se quiere, marxista, en otros casos por ahí hablan de posicionarse siempre con respecto a los perdedores del sistema o los dominados, ¿sí? Y en este sentido, lo que le interesa es que los análisis contribuyan con el cambio social, es decir, que contribuyan a resolver estos problemas, ¿sí? Y desde una perspectiva interdisciplinaria. Tomo, para hacer algunas especificaciones más del marco teórico en el que inscribo mi investigación, de todos los autores del análisis crítico del discurso, que tienen muchas cosas en común, como las que les planteaba acá, ahora vamos a hablar también de la interdisciplina, tomo la corriente particular de Fairclough, que tiene algunas especificidades, ¿sí? La cuestión de la interdisciplina tiene que ver con estudiar los vínculos entre lenguaje, cognición y sociedad. Con lo cual, no alcanza con hacer solo un análisis lingüístico, ¿sí? Si hiciéramos solo un análisis lingüístico, nos quedaríamos en lingüística del texto y no en análisis del discurso.
Entonces, para hacer análisis del discurso, necesitamos además herramientas que nos dan otras disciplinas, por ejemplo, las ciencias cognitivas, para entender cómo se produce, circula y consume los enunciados a nivel tanto individual como social, o sea, los aspectos sociocognitivos, pero también necesitamos el aporte de otras ciencias sociales para poder tener una definición de, bueno, qué entendemos por ideología, qué entendemos por poder, cuáles son los vínculos entre, digamos, el lenguaje en uso y la ideología, la hegemonía, el poder. Entonces, la línea que a mí me interesa toma como teoría social, digamos, en la cual enmarcar el análisis lingüístico, los aportes del marxismo, por ejemplo, los conceptos de hegemonía de Antonio Gramsci, y también algunos aportes marxistas, por ejemplo, de autores como Michel Foucault. Y de ahí es que plantea que el lenguaje en uso, ¿sí? El discurso, sería una práctica social con efectos constitutivos. ¿Qué quiere decir esto de efectos constitutivos? Bueno, que al mismo tiempo que es una acción, que es una forma de actuar en el mundo, genera representaciones sobre ese mundo, sobre las prácticas sociales, sobre los actores, y también genera identidades y relaciones sociales, ¿sí? Entonces, el discurso no es solo reflejo del orden social, sino que también permite construir categorías nuevas, subjetividades, y en ese sentido es que Fairclough habla de una relación dialéctica entre las estructuras sociales y los eventos discursivos. Porque sin duda todo evento discursivo, bueno, social, pero todo evento discursivo, está condicionado por las estructuras, pero también hay posibilidad de agencia, ¿sí? También hay posibilidad de cambio. A partir de cada evento discursivo podemos reforzar las estructuras o podemos generar o contribuir a generar algún cambio, ¿sí? Entonces, esto me parecía interesante desarrollarlo un poquito para que se vea esta idea de, bueno, desde dónde y con qué objetivos analizamos el discurso sobre migrantes, ¿sí? La idea es, bueno, si consideramos que hay prácticas que no solo vamos a llamar xenófobas, sino que hay disputas de poder, ¿sí? Por ejemplo, que los migrantes en general ocupan roles subalternos, que tienen condiciones económicas más precarias. Bueno, el discurso o el análisis del discurso también tiene que ver con poder modificar o contribuir a modificar esa realidad social. Bien. Entonces, antes de ir a los resultados del análisis de mi corpus, les quiero presentar algunas ideas que fueron las que me parecieron más interesantes para justamente analizar mi corpus, ¿sí? Y que, además, bueno, en parte van a ver que esto que algunos autores de otros países nos dicen, también el discurso sobre en Argentina, que se ha perdido la conexión, me siguen. Bueno. ¿Me escuchan, no? Sí, te estamos escuchando. A mí me saltó un cartel, pero creo que la computadora está funcionando y me salta un cartel que se va a la conexión, pero lo arreglé rápido. Entonces, les decía, les voy a presentar algunas categorías de análisis que primero las encontré en el corpus, es decir, esto que otros autores dicen para otros países, vamos a ver que también se aplica el discurso sobre migrantes en Argentina. Pero además de eso, me sirvieron esto como metodología, como rastrear si aparecían o no ciertas categorías en el discurso. Entonces, lo primero son los topoi xenófobos que plantea Wodak, ¿sí? Los topoi serían como atajos argumentativos, ¿sí? O sea, serían formas de explicación, pero que son atajos donde ciertos enunciados sirven para llegar a asociaciones estereotipadas sobre los migrantes y que, por supuesto, terminan teniendo consecuencias en los comportamientos, en los comportamientos políticos y sociales hacia los migrantes. Entonces, la autora plantea estos topoi, por ejemplo, ¿no? El de la carga,
esta idea de que, de hecho, a medida que vamos viendo los Top Boys, seguro que nos suena haber escuchado discursos en Argentina de este estilo, ¿no? Como, por ejemplo, esta idea de que los migrantes son una carga, tienen que ser mantenidos, cuestan plata, o de carácter, tienen ciertas características indeseables, o llegar a la conclusión de que son criminales o de que son peligrosos. Seguro que hay muchos de estos que les suenan conocidos, ¿no? Por ejemplo, el del desplazamiento, esta idea de que son demasiados, ¿no? Porque una cosa es que lleguen migrantes y otra que llegan muchos migrantes porque terminan cambiando por ahí las costumbres, la cultura de un país, o el topos de la explotación, ¿no? Que lo escuchamos bastante últimamente en el discurso político, cuando se dice, bueno, ¿no? Los migrantes se atienden en nuestros hospitales públicos, o cuando alguna política sale a decir que hay no sé cuántos millones de migrantes usando nuestra universidad pública. Entonces, bueno, esos serían algunos enunciados que permiten llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Como que son una carga, como que son criminales, como que tienen desventajas económicas, etc. La segunda herramienta que les quiero presentar es el rastreo de marcos conceptuales, metáforas y metonimias, ¿sí? Lo que dice Comicorpus es crear estos elementos. Un marco conceptual, ¿sí? Es cuando es una categoría que tiene una serie de conceptos, atributos relacionados. Es decir, por ejemplo, si yo ahora les digo universidad pública, a todos se les va a activar en su cerebro un determinado marco conceptual que implica todas las características que asocian con universidad pública. Si yo les digo, no sé, perro, a ustedes se les van a activar un montón de características que tienen que ver con los perros. No sé, salir a pasear, son simpáticos, saludan. Entonces, cuando asociamos a algo con una categoría, ¿sí? Hacemos que se active esa relación. Entonces, si yo, por ejemplo, asocio migrantes con trabajo, se va a activar todo el marco conceptual del trabajo. Yo qué sé, producción, ganancia económica, yo qué sé, lo que se les ocurra. Ahora, si yo asocio a los migrantes con la delincuencia, bueno, cada vez que pensemos en migrantes se nos va a activar el marco de la delincuencia, ¿sí? Entonces, uno es rastrear los marcos conceptuales con los cuales los discursos asocian a los migrantes. Ahora, algunos de esos marcos conceptuales pueden ser metafóricos. Es decir, yo puedo asociar a los migrantes con el trabajo, eso no es una metáfora, pero puedo asociar a los migrantes con, por ejemplo, un virus o un ejército enemigo. Ahora vamos a verlas esas. Bueno, si yo digo, los migrantes nos están invadiendo, esa es una metáfora que los construye como si fuera un ejército invasor, pero no son un ejército invasor, ¿sí? Entonces ahí estamos en una metáfora. Las metáforas lo que hacen es asociar como dos campos semánticos diferentes, muchas veces para ayudarnos en la comprensión de conceptos abstractos, pero muchas veces para que después, digamos, reproduzcamos estas asociaciones como migrantes, como una invasión. Y las metonimias funcionan parecido a las metáforas, solo que toman un pedacito de una categoría, algo muy chiquito que pueda tener que ver con algún migrante, ahora vamos a ver, como representativo de toda la categoría de migrantes. Entonces, varios autores, yo ahí cité a Hart, pero también hay un trabajo muy lindo de Charlotte Taylor, que lo que hacen es rastrear para discursos de un montón de países y de un montón de épocas, qué metáforas y qué metonimias se utilizaron para hablar de los migrantes. Entonces, una muy importante, podemos decir, es la metáfora de un país es una casa. Esto parte de un esquema cognitivo que tenemos todos en nuestra cabeza. Los esquemas cognitivos surgen a partir de nuestro conocimiento del mundo, los desarrollamos cuando somos muy chiquitos y muy chiquitas por nuestra experiencia corporal.
por ejemplo, el esquema del recipiente que les puse ahí, lo adquirimos por hacer cosas como esta. ¿Sí? Aprendemos, por ejemplo, que un cuerpo puede ser un recipiente. O vieron cuando los nenes tiran cosas o juegan a los jueguitos de encastre. Bueno, desarrollan el aprendizaje del esquema de imagen del recipiente. Entonces, sabemos algunas cosas de los recipientes, como que hay un adentro, un afuera y un límite. ¿Sí? Y que muchas veces ese adentro significa protección o contención contra el afuera. Entonces, cuando utilizamos el esquema del recipiente para hablar de los migrantes, lo que hacemos es establecer que hay personas que están adentro del recipiente y hay personas que están afuera. Es decir, construimos dos grupos, un nosotros y un ellos, que se diferencian en términos espaciales. ¿Sí? Porque esto de construir nosotros-ellos, que es muy común en el discurso, lo podemos construir de muchas maneras, ¿no? Cuando, por ejemplo, se busca atacar a un partido político o a un determinado grupo social, no necesariamente es en términos espaciales. Pero para los migrantes se usa mucho plantearlo en términos espaciales, es decir, pertenecen a otro lugar, ¿sí? No corresponden a este lugar donde estamos, al adentro del recipiente. Ahora, un tipo particular de recipiente son los edificios y un tipo particular de edificios son las casas. Entonces, muchas veces se utiliza la metáfora de un país es una casa para activar todo el conocimiento que tenemos sobre las casas, todo el marco conceptual de las casas. Por ejemplo, una casa es una propiedad privada. Una casa tiene residentes legítimos y esos residentes legítimos pueden elegir a quién invitan y a quién dejan afuera. Una casa, en general, tiene puertas que pueden estar abiertas o cerradas. Y es más, si creemos que, no sé, nuestro barrio es peligroso, vamos a poner vallas, muros, paredes, para que no entren de afuera. ¿Sí? Entonces, todo eso se activa cuando utilizamos la metáfora un país es una casa en relación a los migrantes. Otra metáfora que yo nombré hace un ratito tiene que ver con las metáforas de guerra. ¿Sí? Es decir, considerar a los migrantes como un ejército invasor que produce acciones agresivas y que por lo tanto lo razonable es defendernos. Es decir, que la reacción lógica frente a eso es hacer una reacción de guerra. Es decir, fíjense que los migrantes son personas que en general están en condiciones de cierta vulnerabilidad. ¿Sí? O sea, tienen muchas veces motivos de fuerza mayor para dejar su país de nacimiento. Muchas veces no llegan en las mejores condiciones o económicas o legales. Y sin embargo, en lugar de plantear que estas personas están en una condición por ahí de fragilidad o vulnerabilidad, se los construye como enemigos peligrosos que hay que responder a esos enemigos con una contraofensiva. ¿Sí? También encontramos algunas metáforas naturales. Los migrantes como flujos de agua. Esta en Argentina es un clásico, ¿no? En el discurso pedagógico todo el tiempo esta idea de corrientes migratorias o la primera oleada de migrantes, la segunda oleada de migrantes. Bueno, ¿qué pasa con estas metáforas de los migrantes como flujos de agua? Bueno, primero, al considerarlo un fenómeno natural, un fenómeno inanimado, lo que termina pasando es que se deshumaniza a los migrantes. Es decir, no se los trata como personas que tienen deseos, objetivos, motivaciones, necesidades, sino que se los trata como objetos inanimados. ¿Sí? Otra consecuencia de utilizar estas metáforas de los migrantes como flujos de agua tiene que ver con que también se los construye como si fuera una masa uniforme. No solo se los deshumaniza, sino que se los trata como un fenómeno uniforme. Entonces parecería que es un fenómeno simple y que a todo migrante se le podría aplicar las mismas soluciones, ¿no? Que no hay, o sea, se los deshumaniza y además se le borra la individualidad de cada situación, de cada vida.
Las metáforas vinculadas con el agua nos permiten generar como una escala de intensidad que tiene que ver con una escala de intensidad de las emociones, porque en algún punto todas estas metáforas que estamos viendo lo que buscan es activar respuestas emocionales. Si yo, por ejemplo, pienso que hay un ejército que me está por invadir la casa o el país, lo que hago es ver que hay una amenaza y sería lógico sentir miedo. Bueno, con las metáforas de agua pasa lo mismo, porque no es lo mismo un goteo que una inundación, ¿sí? Entonces, lo que se da es que hay algunas cuestiones de mucha intensidad que otra vez ameritan respuestas inmediatas, porque además los flujos de agua, si uno no hace algo, van a seguir corriendo, digamos, ¿sí? Y si lo vinculamos con el esquema del recipiente, si el agua sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, el recipiente se va a llenar, va a colapsar, va a quebrar, ¿sí? Y eso es lo que podría pasar con un país si no se toman medidas contra estos flujos. Por último, tenemos la metonimia de los migrantes como... En la bibliografía en general se los asocia con los terroristas, pero ahí yo puse narcotraficantes porque en Argentina, en general, esta metonimia funciona como en general, por suerte, y si no sigue, si ningún miembro del gobierno sigue provocando a grupos terroristas, no va a haber terrorismo en la Argentina. Entonces, en general, la metonimia que se utiliza es asociar a los migrantes con el narcotráfico. ¿Por qué decimos que es una metonimia? Porque en general lo que se hace es tomar algún caso que probablemente exista, es decir, debe haber algún migrante que haya cometido algún crimen y algún migrante que haya cometido algún crimen debe tener algo que ver con el narcotráfico. ¿Por qué no? O sea, igual que los argentinos. Pero este tipo de metonimias que focalizan en un pedacito de la realidad de los migrantes, lo que hacen es generalizar los casos y estas metonimias son las responsables de los estereotipos sociales. Lo mismo pasa cuando vieron que siempre alguien conoce a una persona que hace un mal uso de planes sociales. Entonces, la metonimia sería utilizar ese caso para decir que las personas que cobran planes sociales, no sé, X cosa, son vagas, no quieren trabajar. Bueno, esto funcionaría así. El razonamiento sería algo así como algunos migrantes cometieron algún crimen y como algunos de esos crímenes tienen que ver con el narcotráfico, se hace un vínculo ilógico entre migrantes y narcotráfico. Ahí te quedaste frisada, Ro. Nadie la ve a Rocío, ¿no? No soy yo solamente, sino que quedó frisada, ¿verdad? Sí, no, yo no la veo tampoco. Sí, se congeló. Bueno, debe haber tenido algún problema de conexión, así que en breve retomaremos. Estos son los problemas de la virtualidad. Ahí volvió. Volviste, Ron. Lo bueno que no fue como cuando cierto oligopolio decide dejarme sin internet para mucho rato. Bien. Esperen que ahí voy a volver a compartirles. Perfecto. Ahí va. Entonces, bien, les decía, no sé hasta dónde me escucharon, así que vuelvo un cachitín para atrás, que muchos autores rastrean que la metonimia típica es migrantes como sinónimo de terroristas, pero lo que vamos a ver es que en el discurso de algunos presidentes, en particular de Mauricio Macri, la asociación es con narcotraficantes, ¿sí? Pero funciona muy parecido. Entonces, ahora sí, les voy a contar un poco de los resultados del corpus de análisis. Uy, dice, bueno, lío, espera, ahí va. Entonces, con respecto al discurso político,
lo que encontré es que los tres presidentes, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, comparten algunas representaciones, ¿sí? Por ejemplo, una de las representaciones tiene que ver con una idealización de las migraciones, de los migrantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Acá les pongo algunos ejemplos, esperen que tengo la presentación. ¿Por qué digo una idealización? ¿Sí? En general tenemos como esta idea de asociar migraciones en Argentina con las migraciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque realmente la cantidad de personas que llegaron a Argentina en ese momento fue muy grande. Ahora, en ese momento, por ejemplo, había cosas como persecución política de los migrantes. Ahora, en el discurso político no se habla ni de, digamos, los traídos, ni la persecución política, sino que se plantea una imagen idealizada asociada con esta idea de la cultura del trabajo, ¿sí? Que ahí les marqué algunas de las expresiones, ¿no? Entonces, esta idea además sirve para dos cosas. Primero, para contraponer los migrantes idealizados con respecto a los migrantes que llegan hoy en día, ¿no? Que no serían iguales, no serían tan deseables como quienes llegaron a principios del siglo XX. Pero además permite activar de una manera bastante sutil un discurso neoliberal vinculado con el individualismo y la meritocracia. Porque lo que tampoco se dice es que estos migrantes venían organizados, participaban de organizaciones políticas, tenían sociedades de fomento o de solidaridad, sino que el relato siempre es una familia que viene y que por su esfuerzo individual se construye la casa, manda a los hijos a la universidad, y es un ejemplo de superación, sacrificio, trabajo, ¿sí? Entonces, eso está en los tres presidentes. Otras características, vuelvo a la pantalla anterior, que están en los tres presidentes, tienen que ver, por ejemplo, con las metáforas como un país como una casa, o metáforas familiares, y esa metáfora de Argentina como un crisol de razas, ¿sí? Como para hablar de la multiculturalidad, pero en esta idea de fusión y armonía. Entonces, les voy a presentar algunos ejemplos mientras les cuento algunas implicaciones que encuentro en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, acá les resalté algunas expresiones. Esta idea, por ejemplo, abrió sus puertas, es decir, Argentina es una casa que puede cerrarle las puertas a los migrantes si constituyen una amenaza o pueden abrir las puertas. Y también la idea de los países como hermanos, es decir, metáfora familiar, y una metáfora parecida, o sea, familiar, pero que tiene otras connotaciones, es Argentina como una madre. Es decir, Argentina como un país que protege, que cuida a los migrantes que llegan. En general, estas metáforas son todas utilizadas para mostrar apertura hacia la inmigración, aunque en algunos casos, en el discurso de Mauricio Macri, la idea de Argentina como una casa tiene que ver con protegerse de los peligros, ¿sí? Y la idea del crisol de razas, ¿sí? Esta idea del país, a ver, pensé que había puesto, bueno, sí, no se ve la metáfora, pero en el discurso de Mauricio Macri hay algo de esto de la multiculturalidad. Bueno, vieron de la charla que yo puse como 3 términos que para mí tienen que ver con un poco los discursos que circulan sobre los migrantes. Entonces, uno es el de la multiculturalidad, ¿no? Esta idea de el crisol de razas, de la convivencia, pero lo que les quiero plantear es que me parece que es una multiculturalidad crítica, sino que es una multiculturalidad consumista. Porque ¿en qué residen los discursos multiculturales con respecto a los migrantes? Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos esto: Buenos Aires celebra tal comunidad, Buenos Aires celebra tal otra. El multiculturalismo en general es, en ciertos contextos, valorar la cultura de los migrantes, ¿sí? Por ejemplo, en las escuelas, algunos estudiantes me han contado que, no sé, por ejemplo, para las ferias del plato se pide que se lleven comidas propias del país de cada uno.
Entonces hay como una folclorización de la cultura para consumo, para fechas especiales, para que vaya la gente a disfrutar en el fin de semana, mientras que las estructuras de poder no se cuestionan. Es decir, se dice que hay muchas culturas, mucha diversidad, apreciamos esas manifestaciones culturales, mientras que en términos de acceso a la salud, a la justicia, al trabajo, hay una discriminación importante. Entonces, esta idea de un multiculturalismo acrítico. Bien, algunas diferencias. No, perdón, antes de ir a las diferencias. Algo más que tienen en común los tres presidentes. Los tres presidentes asocian a los migrantes con la delincuencia. No de la misma manera, pero los tres presidentes, esto que decíamos, por más de pertenecer a diferentes signos políticos. En el caso de Mauricio Macri, esto es muy elocuente. Acá yo les puse una serie de expresiones de Mauricio Macri con respecto a migrantes que claramente lo asocian a la delincuencia, ¿sí? O sea, hablando de migrantes, utilizó sintagmas como grupo de mafiosos, delincuencia, narcotráfico, loteo del espacio público, armas, etc. Cristina Fernández también asocia a los migrantes con la delincuencia, en algunos casos para negar esa asociación. Por ejemplo, para responderle a Macri, para decir, no, no son delincuentes. Lo que pasa es que lo que plantea la lingüística cognitiva es que cuando activamos un marco, por más de que sea para negarlo, reforzamos esa asociación. Entonces, lo que hay que hacer es construir otro discurso, no negar el discurso que dice que los migrantes son delincuentes, ¿sí? Es decir, si yo digo los migrantes no son delincuentes, en nuestros sistemas conceptuales igual aparece esa asociación entre estos dos marcos, migración y delincuencia. Y Cristina Fernández, de los tres políticos, es la que más le interesa como problematizar causas. Entonces, en algunos casos habla de los migrantes en referencia a la población carcelaria, pero lo hace, por ejemplo, para problematizar por qué. ¿Sí? Entonces dice, bueno, en general los delitos que cometen son delitos menores, pone ejemplos como robar una gallina, y en realidad se preguntan las causas sociales que llevan a los migrantes a tener que digamos, cometer esos delitos. Es decir, de alguna manera trata de justificar, incluso si se quiere, disculparlos por un sistema social injusto, pero sigue haciendo esta relación entre migración y delincuencia. Y en el caso de Néstor Kirchner, casi en su discurso no aparecen los migrantes actuales, aparecen estos migrantes idealizados del pasado. Los migrantes actuales solo aparecen de manera deshumanizada, a través de abstracciones como movilidad humana o unificación familiar, para hablar de medidas que tienen que ver con no dejar ingresar a progenitores o a niños. Entonces, en general son de maneras abstractas y deshumanizadas, pero en uno de los discursos que analicé, que es un discurso que dio frente a las Naciones Unidas, asocia a las migraciones con el terrorismo, ¿sí? Entonces, también aparece esta idea de criminalidad. Bien, entonces, y antes de pasar a otro tipo, el otro corpus. Otra diferencia es que Cristina Fernández no solo es la que más le interesa problematizar las causas de las migraciones, de la pobreza de los migrantes, etcétera, sino que es la que más individualiza y humaniza a los migrantes. Por ejemplo, a partir de contar historias de vida de personas que conoce o que conoció en algún acto, o su propia experiencia personal o familiar como nieta de migrantes o, por ejemplo, bueno, Kirchner era hijo de migrantes. Entonces, hace esas historias de vida donde individualiza casos. Ahora, al mismo tiempo, es la que más construye una visión utilitarista o instrumentalista sobre los migrantes, que es otro de los discursos que considero que tienen mucha circulación, o sea, un discurso utilitarista. ¿Qué quiero decir con esto? Se busca justificar la presencia de migrantes, atribuirle características positivas, ¿sí? Es decir, no son criminales, son buena gente,
Está bueno que vengan, pero ¿por qué está bueno que vengan? Porque contribuyen al país, porque aportan al país, porque hacen los trabajos que nadie quiere hacer, es decir, se los construye como mano de obra, que en ese caso sí sería una metonimia, y una metonimia que los deshumaniza, ¿sí? O sea, son mano de obra. Cristina Fernández llega al punto de animalizar a los migrantes, si se fijan la segunda cita, cuando dice agachan el lomo. Entonces, fíjense que, bueno, decíamos, por ejemplo, la ley del 2003 conceptualiza a migrar como un derecho humano. Entonces uno podría decir, bueno, migrar es un derecho humano, cualquiera tiene que poder vivir donde quiera. Eso es una manera de legitimar la presencia de migrantes. Ahora, muy distinto es legitimar la presencia de migrantes porque son mano de obra muy laboriosa, porque hacen los trabajos que no quieren hacer los argentinos, o porque agachan el lomo, ¿sí? Que sería una forma de justificarlos a través de una instrumentalización, de para qué le sirven a los argentinos. Bien. Para ir un cachito más rápido, esto lo voy a pasar. Macri asocia, esto un poco ya lo vimos, a los migrantes, bueno, con el crimen, pero también con metáforas bélicas y con metáforas de enfermedad. ¿Sí? Esta idea del avance de la inmigración sería esto, una invasión. ¿Sí? Los migrantes son invasores. Y para mí, en esta idea de expuesta a una inmigración descontrolada, hay como un discurso muy parecido a cuando hablamos de una enfermedad o un virus, ¿sí? O sea, se habla de inmigración como si estuviera hablando de una enfermedad al cual la población se encuentra expuesta sin control. Ya para pasar al discurso institucional, y como ya estoy empezando a estar en tiempo, prometo que no me falta mucho, yo creo que 10, 15 minutos como mucho, así no les canso. En el discurso institucional analicé 2 libros publicados por la Dirección Nacional de Migraciones que presentan que se llamaban Nosotros los que vinieron, ¿sí? O sea, ya acá vemos una tensión enorme entre nosotros ellos, que se trata como de resolver de manera poco exitosa, pero cada uno de esos libros contiene un poquito más de 30 historias de vida cada uno. Es decir, que lo que busca es, de vuelta, individualizar, humanizar, contar la historia de vida de diferentes migrantes. Ahora, lo que yo encontré analizando esas historias de vida es 2 cuestiones. Primero, que hay una estereotipación, así ¿sí? O sea, se construye estereotipos. ¿Por qué? Porque todas las historias de vida son iguales, en realidad, ¿sí? O sea, se activan los mismos marcos conceptuales, el trabajo, la familia, el sacrificio, con lo cual, de vuelta, es como si la publicación lo que hiciera es querer justificar la presencia de migrantes porque son buenos ciudadanos, respetables, tienen familia, trabajan mucho y muy sacrificadamente, y todos tienen la misma estructura. Se cuenta la peripecia. Primero los motivos por los cuales dejaron su país de origen. La peripecia, ¿no? Un viaje lleno de obstáculos. La llegada, que va a presentar más obstáculos. Pero en esta especie de camino del héroe, se reponen a partir del trabajo sacrificado y tienen una integración exitosa. Siempre son todos casos de integración exitosa. Parecería que no existe la discriminación en Argentina, ni la explotación, ni nada. Y además, el foco justamente está puesto en el trabajo, ¿sí? A partir de analizar los verbos que se asociaban con los migrantes, lo que encontré, esperen que paso de diapositiva, es que se hace mucho más hincapié en verbos que tienen una dimensión material que una dimensión verbal o mental. Es decir, importa mucho más lo que los migrantes hacen que lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen. Y entre estos procesos materiales encontré que la mayoría son
o de movimiento, que es en algún punto lo que define a los migrantes, o sea, la llegada, la partida, etc. Y verbos que tienen que ver con el trabajo que realizan. Es decir, que el foco está puesto en el trabajo que realizan. Otra vez, activando un poco este discurso utilitarista o instrumentalista. En ese sentido, quiero mostrar unos casos particulares a partir de la narrativa de Luciano. El segundo de los volúmenes muestra 3 historias de vida que claramente, no se lo dicen de manera explícita en ningún momento, cuentan casos de trabajo esclavo. 2 de ellos son de personas que vienen de Bolivia. Que es una problemática bastante común, ¿sí? O sea, primero que los migrantes de Bolivia son uno de, los países que más migrantes hay en Argentina. Y segundo, todos supongo estamos más o menos al tanto de los problemas con los talleres clandestinos, textiles, y con el trabajo esclavo en el campo. Ahora, lo que es llamativo es que esas situaciones que narra sin hablar de trabajo esclavo, pero que son obvias, porque por ejemplo cuentan cómo una mujer y sus hijos vivían en el taller en el que trabajaban, cómo trabajaban muchas horas más de lo normal, etc. Cómo tuvo que escaparse, lo clasifican como explotación laboral, no como trabajo esclavo, o sea, mitigan. Pero de alguna manera, ese trabajo esclavo, de vuelta, y esto es terrible porque además de ser un delito, es un delito que debería prevenir la Dirección Nacional de Migraciones, forma parte de este relato del héroe. Es decir, sirve para mostrar el temple, ¿no? Cómo llegaron en condiciones, bueno, esto, de esclavitud moderna y pudieron sobreponerse a partir de este trabajo sacrificado. Y además sirve para negar, ¿se acuerdan todos esos topoi que yo les presenté al principio? Porque muestran que no son una carga para el país, que trabajan, que no delinquen. Entonces, de vuelta, se llegan a activar incluso situaciones de trabajo esclavo para legitimar la presencia migrante a partir de su contribución, de su trabajo sacrificado. ¿Sí? Para cerrar, voy un cachito al discurso legislativo. Acá están, por ejemplo, la mitigación que hace de la explotación laboral. No puse algunos ejemplos que no eran ya explotación laboral, eran claros casos de esclavitud, pero algunas formas de mitigar, por ejemplo, comparando con otros países, diciendo que acá no se discrimina, valorando, digamos, la buena predisposición de los argentinos, que también, o sea, es una manera de construir una imagen positiva de los argentinos, pero para no extenderme mucho, paso al discurso legislativo. Les decía, la ley del año 2003 es una ley sumamente progresista que clasifica la migración como un derecho humano, que genera una serie de garantías para el cumplimiento de los derechos de los migrantes y que además no le interesa expulsar a migrantes por su condición migratoria, sino regularizar su situación. No obstante, en el año 2017, Mauricio Macri sanciona un decreto de necesidad de urgencia que tiene, digamos, la misma lógica de la legislación de Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que si una persona comete un delito migratorio, es decir, su delito fue entrar de manera irregular, automáticamente se lo expulsa y después, una vez que esté afuera del país, puede reclamar y ver si se lo vuelve a dejar entrar. Pero no le dan tiempo a que pueda defenderse acá, ¿sí? Es decir, se hacen unos procesos sumarísimos, es decir, muy expeditivos, que no permiten el derecho a la defensa, ¿sí? Es decir, la sanción es la expulsión, después se puede reconsiderar si se lo vuelve a dejar entrar. Entonces, lo que yo analicé son los considerandos, es decir, cómo se justifica la necesidad y urgencia de cambiar la ley migratoria que se había sancionado en el 2003. Entonces, lo que encontré es que se asocia a los migrantes con 3 marcos conceptuales, ¿sí? Por un lado, con los derechos, que eso no lo puse porque lo que enumera son los derechos y obligaciones que tienen los migrantes, que son los mismos que figuran en la Constitución Nacional
para cualquier persona que habita el territorio argentino. Entonces, se los asocia con una serie de derechos. Y después se los asocia con el crimen, con la población carcelaria y con la seguridad nacional. O sea, los migrantes son un problema de seguridad nacional. Fíjense que además ahí hay algunos porcentajes que no hay fuentes, no se sostienen. Entonces, lo otro que analicé es cómo se legitiman, o sea, cómo se justifican estas representaciones que asocian a los migrantes con el crimen y con un problema de seguridad nacional. Entonces, algunas que puse acá, hay algunas más, son, por ejemplo, las estrategias de proximidad. Es decir, considerar que hay una amenaza, pero que esa amenaza o ese peligro es inminente, ¿sí? A partir de ciertos términos como esto, ¿no? Situación crítica, medidas urgentes, inmediata. Es decir, hay un problema, pero ese problema es una amenaza inmediata. Entonces, necesitamos actuar ya. Esas serían estrategias de proximidad. Otro tipo de estrategias para justificar las representaciones que asocian a los migrantes con la delincuencia y la población carcelaria es apelar a un supuesto conocimiento compartido. Por ejemplo, hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento. Yo me fijé más o menos cuando había sido sancionado el decreto, a ver cuáles podían ser estos hechos de público y notorio conocimiento que involucraran a migrantes. No tengo ni idea. Pero el efecto de construirlo así es como, esto es una obviedad, esto es parte del sentido común compartido, de lo que todos conocemos, ¿sí? Y otras estrategias que no les incluí ejemplos, pero tenían en el caso anterior, por ejemplo, esto de apelar a estadísticas, ¿no? Como esto del 33%, a estadísticas, a porcentajes, pero sin citar estudios. Entonces, utilizar números, utilizar cifras, da un efecto de objetividad que no se respalda al no haber fuentes de esos porcentajes, ¿sí? También hay citas de autoridad, por ejemplo, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar una definición de política migratoria, que básicamente dice algo así como, bueno, cada Estado puede hacer lo que quiera, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no justifica la legislación regresiva, sino que solo dice, bueno, está bien, esta es la definición de política migratoria. Pero, digamos, saturan con estos recursos para que el efecto sea de que es un conocimiento obvio que todos comparten y que todos aceptan, ¿sí? O sea, no hay discusión sobre esta asociación entre migrantes y delincuencia, migrantes y población carcelaria. Y ahora, bastante bien, yo calculé una hora y ahí estamos. Voy a dejar de compartir y también dejar de hablar un rato, así les escucho a ustedes. Muchas gracias, Rocío. Te quiero decir menos de una hora, porque arrancamos 18:05, así que... Entonces estoy re bien. Tenés 4 minutos todavía. Así que, no, muchas gracias, Ro. Ahora, si les parece, abrimos el espacio para preguntas. No sé si alguien quiere abrirse el micrófono. Mientras piensan, perdón, algo que sí, voy a usar mis 4 minutos. No, yo les decía, esta es la investigación finalizada y ahora me estoy enfocando en discurso pedagógico. Entonces, sé que por ahí muchos acá son docentes y eso por ahí les interesa. O sea que también después, si a alguien le interesa, le puedo pasar material. Quienes me han sufrido en materia ya los cargosié con material, con encuestas. Pero también está bueno a veces que estos mismos recursos o estrategias las encontramos en los manuales, las encontramos en diferentes materiales, ¿sí? Eso, ahora sí. Ahí Mara había levantado la mano. Sí, Mara. No sé si querés abrirte el micrófono, Mara. Yo había visto una mano levantada. ¿No? Ahí está. Creo que ahí volvió. A ver. Bien accidentada la virtualidad hoy.
Es así. Bien, sigo a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Si nadie tiene, entonces rompo el hielo yo. Bueno, yo esta investigación la vengo escuchando hace ya algunos años y siempre tiene algo nuevo para aportar. Ahora me gustaría, Roque, que después contaras de qué trata ahora la nueva investigación que adelantaste, que tiene una paternográfica y creo eso que puede traer nuevas ideas. Pero antes te quería preguntar si vos hablaste de una inmigración latinoamericana, hablaste de una inmigración europea, si ves, creo que hay representaciones diferentes, ¿no? De los dos tipos de inmigraciones, pero también te quería preguntar si al interior de esas dos inmigraciones, de esos dos grupos migratorios, hay también diferencias. Pensaba, por ejemplo, diferencias de género. No sé, si se establecen algún tipo de distinciones dentro de esos grupos. En este corpus que analicé, no. O sea, y tiene mucho que ver con que, salvo por ahí en el discurso de Cristina Fernández o en el discurso de la Dirección Nacional de Migraciones, no se individualiza. O sea, es los migrantes. Entonces, no hay lugar para matices, por ejemplo. Entonces, hay esta idealización de los migrantes de Europa del siglo XIX y principio del siglo XX, y después, esto que les contaba, más para las migraciones actuales. En los casos en que se individualiza, como también les comentaba, en general es bastante estereotipado. Es decir, por ejemplo, en las historias de vida de la Dirección Nacional de Migraciones, lo importante sigue siendo la familia y el trabajo para hombres y para mujeres, las dificultades en la llegada, cómo se sobrepusieron a esas dificultades. Así que en principio diría que no encontré diferencias. ¿Sí? Más bien, esto que les decía, encontré más diferencias de género según quién es, digamos, el enunciador. ¿Sí? Sí encontré diferencias, por ejemplo, en esto de que Cristina Fernández individualiza, humaniza, cuenta más historias de vida, problematiza las causas, no solo con respecto a la población carcelaria que yo les había dicho, sino, por ejemplo, incluso va a decir, bueno, ¿por qué hay migraciones en el mundo? ¿No? Y señala a la industria bélica, a los países centrales que necesitan poner a otros países, mantenerlos en situaciones de pobreza. Ahí sí encontré como diferencias de género, digamos, pero no en las representaciones sobre los migrantes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Iván, ¿querés abrirte el micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar si en la actualidad ves que se haya construido otro discurso, no que niegue esos atajos argumentativos de los que hablaba, sino que realmente sea otra vía de construcción del discurso sin negar lo que ya está establecido. Exacto, no. O sea, estos discursos que yo nombré, yo considero, los clasifico así. Considero que el discurso, la criminalización, ¿sí? El discurso que criminaliza a los migrantes, podría funcionar como, digamos, el discurso dominante. Pero que el discurso multicultural y el discurso instrumentalista, utilitarista, funcionaría como una especie de lo que Reiter llama discurso opositor. O sea, busca justificar, pero, digamos, no sale de la lógica, ¿sí? No construye algo nuevo. Entonces, en ese sentido, creo que el que más podría ser un discurso innovador, pero es el menos explotado, es el de migrar como un derecho humano. Pero es el menos explotado. Aparece ahí en la legislación, aparece como epígrafe de los libritos de la Dirección Nacional de Migraciones, punto. Creo que ese podría ser un puntapié. Un puntapié, ojo, porque también no sé cuán innovador es el tema de los derechos humanos, se podrían pensar otras cuestiones, como por qué es importante el lugar de nacimiento de una persona. No sé, se podría problematizar por qué se clasifica así a la gente, por ejemplo. No encontré nada de eso. Gracias, Nelida, que ahí puso un mensajito lindo.
Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es con respecto al corpus. ¿Eran discursos en marco de algún acto oficial o, por ejemplo, alguna aparición televisiva, entrevista informal, o era todo más registrado en el marco oficial? Era en el marco oficial. Lo que yo hice fue lo siguiente. Agarré la página de Casa Rosada, donde están todos los discursos que suben oficialmente, que son muy variados. O sea, puede haber un acto de una inauguración, una reunión con un presidente de otro país, o sea, son muy variados, pero son discursos oficiales. Y rastré que aparecieran ciertos términos. Migrante, inmigrante, extranjero, extranjera, migración, porque era un volumen enorme, digamos, de discursos oficiales de cada presidente. Entonces, me fijé que hubiera ciertos términos, lo cual obviamente además me dejó cosas que no servían para nada, porque por ahí hablaba de empresas extranjeras. Pero bueno, eso ya me definió un corpus para analizar. Pero dentro de eso había, digamos, géneros discursivos muy diferentes, o sea, exposición frente a las Naciones Unidas, acto de inauguración de la fábrica no sé cuánto, agasajo al presidente que venía de visita, o sea, en ese sentido era variado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Rocío, quisiera realizarte una pregunta. Bueno, desde ya que me encantó la investigación que realizaste y especialmente me quedé pensando cuando hablaste de la folclorización de las tradiciones en torno al multiculturalismo. Entonces quisiera preguntarte, ¿encontraste algún discurso vinculado a las lenguas otras, a las lenguas de esos migrantes? Que me parece que podría ser un factor de amenaza, entre comillas. Sí, en este corpus no, pero si quieren, ya me pongo a adelantarles mi futura investigación en curso. En el discurso pedagógico sí aparece las otras lenguas, pero en general no como amenaza, por lo menos en las etnografías que llevo haciendo, no como amenaza, pero de vuelta, digamos, cuando se busca incorporar la lengua de migrantes, justamente como para, digamos, mejorar sus derechos, su acceso a su lengua, etcétera, siempre aparece un poco esta cosa de la folclorización, ¿no? Como, bueno, palabras como algo anecdótico, como algo pintoresco, como, bueno, hoy leemos no sé, leemos un mito de tal cultura, ¿no? Siempre esta cosa muy folclórica, muy como si las culturas de otros países fueran piezas de museo cerradas y que pispeamos un poquito, ¿no? Digamos, no es que hay otra forma de abordarlos hasta lo que llevo visto. Pero esta misma folclorización que yo veo que a veces pasa con las comidas, las costumbres, la vestimenta, también lo veo en la forma en que se tratan las lenguas. Como, bueno, a ver, vamos a aprender estas palabras o como una nota de color, no sé. Ya vendrá esa charla extendida sobre la nueva investigación de Rocío en próximas semanas virtuales de UNIPE. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? ¿Querés contarnos más, Ro, sobre tu investigación actual, sobre tu enfoque metodológico actual? Sí. Dale, sí, les cuento brevemente, ya que lo anticipé, y porque además pienso que también puede ser interesante para ustedes, y eso, con suerte, en un futuro no muy lejano les traigo también resultados de eso. Digamos que sigo con la pata del análisis del discurso, pero incorporé como también una perspectiva etnográfica, y lo que estoy investigando es el discurso sobre migrantes en espacios de formación docente, lo que incluye ir a hacer etnografías en algunos profesorados,
o sea, observación participante, que además después deriva en entrevistas, en entrevistas, digamos. Y con mis estudiantes, que saben que los he usado con conejillos de indias, en algunos casos también les solicité ayuda con algunas encuestas. Digamos, eso como, si se quiere, una pata más etnográfica. Pero también lo que fui haciendo es ver qué materiales utilizan realmente los docentes, porque muchas veces se analizan cosas que uno dice, bueno, pero esto no lo lee nadie, ¿para qué lo analizamos? Entonces, sí fue rastrear qué materiales utilizan docentes en sus clases, manuales, por ejemplo, o materiales elaborados por el Ministerio, ahora no más existente, el Ministerio de Educación, para analizar en esos materiales, en esos textos, también las representaciones sobre migrantes. Entonces, bueno, les decía, es algo que, si bien ya estoy hace un año, todo lo que tiene que ver con la etnografía, digamos, es un proceso más lento, a veces hasta poder generar, digamos, corpus, o bueno, sí, ese tipo de cosas. Y sí, en ese sentido, si les interesa, tengo algunos trabajos, que algunos ya están publicados, está por publicar, por ejemplo, de algunos abordajes en manuales escolares, en manuales que en muchos casos fueron mis propios estudiantes los que me dijeron, bueno, che, yo uso esto. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a analizar, a ver qué aparece. Ahí Ana Godoy está levantando la mano. Si querés abrirte el micrófono, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, de Comodoro Rivadavia. Te comento, yo soy docente de lengua y literatura y esto me hizo acordar mucho a la generación del 80 y creo que también, bueno, yo trabajo algunos fragmentos, por ejemplo, de Cambaceres en La Sangre y esa mirada siempre xenofóbica, ¿no? Siempre estigmatizadora del inmigrante como la lacra, ¿no? Lo peor que le puede pasar a la Argentina para el progreso de la nación. Y creo que ya estamos en el 2024, no ha cambiado mucho del siglo XIX hasta ahora. Y la pregunta puntual es, ¿hay algún marco que regule, por ejemplo, dentro de los diseños curriculares, en donde estos temas sean, digamos, trabajados, abordados de distintas... Porque yo veo por ahí en construcción ciudadana se trabajan tantas otras cosas y no esto, que realmente es una problemática y que también nos humaniza un poco porque va cambiando nuestra mirada respecto del inmigrante, ¿no? Y son muy pocos los espacios curriculares que se animan a abordar este tema. Yo no sé si por desconocimiento o por no tocar ciertas susceptibilidades, pienso, ¿no? Es muy interesante, de paso te felicito porque me encantó la exposición. Gracias. Mira, de lo que yo tengo estudiado, no hay alguna pauta o directiva, digamos, en lo que podría ser la normativa, ¿sí? Entonces, sí, lo que hice fue analizar un programa que tenía el Ministerio de Educación, que tenía que ver justamente con el acceso a la educación de personas migrantes. Y, bueno, ahí lo que veo es que, por ejemplo, se hace bastante hincapié en por ejemplo, la legislación, ¿no? Como, bueno, hacer conocer los derechos de los migrantes, que por lo que algunos de ustedes me fueron respondiendo cuando les mandé cuestionarios, a veces no está muy clara la legislación, qué derechos tienen con respecto a la educación, qué leyes los amparan, o cuestiones de trámites, etcétera. Pero a la hora de decir, bueno, o sea, por ejemplo, analicé una guía para la integración de personas migrantes, donde se habla de lo importante que es, y se dice que se van a brindar herramientas, y no hay herramientas. No hay ninguna herramienta de cómo podría trabajarse eso en el aula. Las herramientas son muy generales, ¿no? Hay que valorar el diálogo, la diversidad. Sí, bueno, pero ¿y cómo llevamos eso al aula? Porque después, ¿cómo hacemos si los materiales muchas veces reproducen, por ejemplo, el punto de vista de los nativos o algunos estereotipos? Entonces, no encontré
digamos, propuestas de trabajo concretas. Y en los manuales que, por ejemplo, que sacó el mismo ministerio, o sea, manuales oficiales, digamos, por ejemplo, en las representaciones no son, digamos, alternativas, son, de vuelta, asociar a migrantes con pobreza, que el punto de vista sea el del argentino, es decir, se asume que los docentes y que los estudiantes son argentinos. ¿Sí? Y eso ya es dificilísimo en un país donde claramente las aulas están repletas de migrantes. Entonces hay como una invisibilización incluso de esa realidad. Leo unos Muchas mensajes gracias. de Nélida en el chat que dice: recuerdo una entrevista de Del Moro a una hermana salteña. Por su habla y sobre todo por su aspecto físico, el conductor asume que es extranjera. Ella aclara que su rostro es argentino y que sus formas lingüísticas también. Sí, sí, porque además la xenofobia en realidad está muy vinculada no con la categoría de extranjero, sino con una racialización. Una de las citas que les puse, pero ya pasé más rápido porque estábamos hacia el final y quedaba poco tiempo, era para justificar que no hay discriminación. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Migraciones cita a un alemán diciendo que Argentina es un país donde no hay discriminación y que lo que pasa es que los noticieros cubren cuando a veces cagan a palos a un vietnamita. Entonces, esa cita está mal por donde se mire. Primero, porque nadie discrimina a un alemán, porque el punto no es extranjero, sí o no. Es una cuestión de racialización y de clase social. ¿Sí? O sea, y ahí hay una diferencia entre extranjero y migrante. El extranjero es una categoría legal y por ahí es una persona que vino contratada por una multinacional, ¿sí? No era el caso del alemán, pero era un periodista, era un corresponsal. Entonces, esas personas no son las discriminadas, ¿sí? Hay un claro factor de clase y un claro factor de racialización que lleva a situaciones como esta, donde cualquier persona racializada es considerada extranjera. Y bueno, como nota de color, también poner el ejemplo del vietnamita, que no es representativo, o sea, debe haber muy pocos vietnamitas en Argentina, se hubiera hablado de gente de Bolivia, gente de China, pero claramente es un caso, digamos, como inventado. O sea, de hecho no recuerdo que alguna vez se haya transmitido que alguien golpeó a un vietnamita. Bueno, la escena que comenta Nélida en ese programa me hizo acordar, no sé si vieron la película Puan. Hay una escena donde el protagonista, profesor de filosofía, se encuentra con una persona que es de Bolivia y asume que es la empleada doméstica. Nunca pensó que podía ser una colega profesora de filosofía. Entonces, creo que bastante elocuente al respecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Felicitación, agradecimiento a Rocío. Consultas, experiencias personales en el aula. A mí eso particularmente me interesa. Siempre, Ana, dale vos. Rapidito, no quiero quitar mucho tiempo. Yo siempre trabajo el tema, ¿no?, de la inclusión en este sentido, y como soy de lengua y literatura, eso también me habilita y me permite muchas cosas, ¿no? Trabajar distintos tipos de discursos. Y bueno, cuando trabajamos comprensión lectora, por ejemplo, empezamos con el preámbulo de la nación, ¿no? Y así como el argentino empieza con ese, tengo un par de venezolanos y ellos se sienten muy emocionados cuando les digo, bueno, traigan el preámbulo de su constitución. Y así también cuando trabajamos, no sé, el himno nacional argentino, analizamos bien la letra, ellos traen sus himnos, o en el caso de, no sé, del gaucho Martín Fierro, porque trabajamos también en Martín Fierro, ellos traen también cuál es aquella literatura, digamos, que es un emblema nacional, ¿no? Creo que es un modo también, y también depende de nosotros, de nuestras propias prácticas, de estar convencidos de lo que hacemos. Y bueno, creo que es un modo también de igualar un poco
y evitar o acortar las distancias. Así que bueno, no, eso es como experiencia nada más. Que bueno, me lo estaba anotando para tenerlo después en mente, porque está bueno justo esto que yo hablo de no folclorizar, o sea, que sea un tema de conocimiento, no un tema más anecdótico, sino bueno, así como analizamos el preámbulo de la Constitución Argentina, también podemos analizar y trabajar otras de los países de cada UNE, está buenísimo. Sí. Perdón, algo que me acordé con respecto sí a la legislación que ayuda a la folclorización, es esto que se estudia todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Argentina, incluso con la cultura dominante en Argentina, no con otras culturas. Y lo otro es algo que se valora, ¿no? En la ley está así, como valorar la diversidad. Entonces, hay cosas que merecen estudio, hay cosas que se valoran. Y ahí ya hay una jerarquización. Entonces, una forma podría ser esto. Bueno, no es solo valoro la diferencia, también se estudia, entonces esto se puede estudiar otras lenguas, otras constituciones, que sea también tema de discusión y no solo de color. No sé si hay algún otro comentario, pienso en esta línea en relación con lo que ocurre en las aulas. A mí el tema en particular me interesa también porque también estudio discurso pedagógico con otros temas, pero también el tema de la migración, pero sobre todo de la diversidad, ¿no? Desde un punto de vista lingüístico, la variación lingüística en el aula, digo, sin necesidad de que haya inmigrantes aparece, pero aparece completamente invisibilizada y casi como una excepción cuando sabemos que es la regla, es la norma, pero el discurso pedagógico pareciera basarse en una ilusión de homogeneidad que cuando nos encontramos en el aula como docentes nos damos cuenta de que es solo una ilusión y que es un mito y solo se puede trabajar sobre la idea de que ahí hay heterogeneidad y trabajar sobre esa heterogeneidad, ¿no? En eso la modalidad de educación intercultural bilingüe aparece reivindicando esa diversidad, aunque vemos en los manuales, en los libros de texto, que a veces es difícil encontrar esa diversidad, esa variación, esa heterogeneidad en los manuales, o por lo menos manifestado en los manuales y con propuestas de trabajo, ¿no? Por eso me parecía, cuando hice la presentación de Rocío, que combina, ¿no?, esas dos facetas como investigadora y como docente, me parecía importante escucharla desde esas dos facetas, porque estos trabajos creo que son un gran aporte, no solo en términos de investigación, en términos de publicaciones de artículos, sino para pensar también nuestro rol en el aula como docentes y cómo reaccionamos, ¿no?, a ciertas cuestiones, pienso lingüísticas en el aula o culturales, y a veces es fácil marcar con rojo lo que se desvía de la norma, pero podemos estar cometiendo atrocidades y reproduciendo sobre todo ciertas estigmatizaciones que después son muy pesadas para nuestros alumnos. No sé si hay más preguntas. Está la lista de asistencia en el chat, por si alguien se sumó más tarde. La charla se está grabando, en algún momento quedará subida en algún lado. No sé si hay alguna pregunta más, consulta para Rocío. ¿No? Bueno, yo te agradezco, Ro, por la charla. La investigación me parece muy interesante. Si por ahí sería interesante, sería bueno que si podés después poner algunos de tus artículos en el chat o algo para que podamos buscarlos. Sí, no tengo a mano, pero sí hay uno que está recientemente publicado. Sí, les puedo decir como ahí el chivo para que lo busquen. La revista de educación de Mar del Plata. Buenísimo. Esperen que lo estoy poniendo así todo mal escrito, pero ahora en el último número sacó uno que por ahí les puede interesar porque justamente es sobre análisis de material pedagógico.
Sí, Y sí, sí. en breve va a haber uno en la revista Rasal también sobre el mismo tema. Recomiendo mucho la lectura de los artículos de Rocío porque son muy claros teórica y metodológicamente, además de muy elocuentes los resultados y las conclusiones a las que llega. Bien, si no hay más preguntas, no hay más consultas, damos por terminada la charla. De nuevo agradecerle a Rocío, agradecerle a todos por su asistencia Y y eso, nos veremos. gracias por escucharme y ojalá les haya resultado útil. Muy interesante. Nos veremos en próximas ediciones de la Semana Unipe Virtual y nos reencontraremos pronto. Buenas tardes. Chao, gracias.